8:22 dice la bendita palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Vayamos al libro de los Salmos, 81, versículo 10. Yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Puedes tomar tu lugar, hermano. Gloria al Señor. Dile al que está a tu lado, abre tu boca y el Señor te la llenará. Gloria a Dios. Amén. Buscaba yo algunos versículos bíblicos que me hablaran, hermanos, acerca de la provisión de Dios. La provisión divina, hermanos. Y encontraba yo estos versículos bíblicos, aunque hay demasiados, muchísimos, pero decidía de Génesis, hermanos, donde el Señor, hermanos, prometía su provisión, hermanos, hasta que la tierra, dice, existiera. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito dice la palabra de Dios. Qué bonito dice, hermanos, si vamos una vez más ahí a Génesis, qué bonito dice ahí en el capítulo 8, ¿verdad? Qué bonito dice, cómo dice el Señor que Él va a preservar, ¿verdad? El que siempre, hermanos, Él va a proveer. Dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, no cesará. No cesará, hermanos, dice, no cesará el frío ni el calor, no cesará el verano, el invierno, dice, no cesará el día ni la noche. Esto habla de la provisión de Dios, hermanos. Esto habla de lo que nosotros hasta el día de hoy hemos visto, que permanece fiel. Amén. Y ahí en Salmos 81:10, hermanos, hablando de la provisión de Dios, decía yo quiero un texto que me llene, que me llene. Y el Señor me dijo, abre la boca. Y el Señor me dijo, abre la boca pues. Dice el versículo bíblico, abre tu boca y yo la llenaré. Ay, Dios mío, me cayó como si hubiera sido, ahí te va, me dijo, ¿verdad? Hablando de la provisión de Dios, hermanos, es una bendición. Es una bendición, hermanos, que la provisión de Dios siempre está con nosotros. Él lo prometió, hermanos, incluso Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Pero hermanos, no podemos vivir. Si meditamos bien, no podemos nosotros vivir por nosotros mismos. El ser humano trata de vivir, hermanos, ignorando a Dios, trata de vivir en un ateísmo, hermanos, totalmente ajeno a Dios y a los propósitos, a una imagen de Dios, a toda idea de Dios. Pero viéndolo bien, hermanos, como dijo Job, es de necios más bien. No es de sabios contender con el omnipotente, hermanos. Porque nosotros no podemos, hermanos, vivir por nosotros mismos. Ni siquiera podemos, hermanos, proveer para nuestro propio sustento. Puede ser que haya trabajo, pero puede ser que no tengas fuerzas. Puede ser que tengas fuerzas, pero a lo mejor no hay trabajo. Si no es por la provisión de Dios, hermanos, nosotros no tenemos nada. Si no es por la misericordia de Dios, hermanos, nosotros no tenemos nada. Pero vayamos, hermanos, a ver que la provisión de Dios, como el aire, ¿verdad? ¿Cuántos conocen el aire? ¿Cuántos han probado de él? ¿Cuántos les encanta el aire? Más en estos tiempos de calorcito, te paras debajo de un árbol y sientes la brisa, ¿verdad? Cómo te acaricia y te satisface. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Esa provisión tan maravillosa como el aire, el agua, la tierra, hermano, la luz solar, el crecimiento continuo de los seres vivos que alimentan, hermano, nuestro cuerpo y nuestra mente. Hermanos, todo eso, hermanos, es un milagro, gloria a Dios, continuo. Es un milagro continuo, hermanos, por medio del cual hemos adquirido una confianza a nosotros sorprendente, tanto hermanos como para edificar, hacer y deshacer. Y a veces ni nos damos cuenta de ese milagro que día con día
hermanos, viene a nosotros por la provisión de Dios. El que amanezca, el que anochezca, el que brille el sol, el que salga la luna, el que salgan las estrellas, hermano, es un milagro continuo de la provisión de Dios que Dios ha permitido al ser humano. Pero hermanos, la provisión de Dios va más allá que el aire, va más allá que el agua. Ciertamente, hermanos, los que valoramos la provisión de Dios y damos gracias a Dios por estos elementos que son un milagro, el tener agua. Mire, mi madre vive en Iztapalapa y ella le llega un agua, hermanos, color de tamarindo. Tú le echas agua al baño y sigue amarillo, café, hasta más feo se ve. Y dice: hija, aprovecha el agua que tú tienes, porque es una bendición de Dios el agua que tú tienes. Y a veces uno ni lo ve, uno dice: ay, ya está sucia, a tirarla, ¿verdad? Mi mamá tiene que comprar garrafones de agua, hermanos, en la purificadora, para poderse dar una enjuagadita en su cabello, porque ella no se siente a gusto. Quiere lavar ropita blanca y dice: yo voy a comprar unos garrafoncitos de agua porque yo no me siento a gusto. Algunos ya ni en cuenta nos damos de eso. ¿Eso es todo, hermana Vero? La provisión de Dios, el agua, el aire. Siento que me sobra, ¿no? Siento que ni me falta. Hay gente, hermanos, pudiéramos decir que sus problemas son tan grandes, hermanos, que el pensar que debe darle gracias a Dios por el aire, por la luz del día y por la vida, hermano, para ellos esa no es una consolación. Por eso la provisión de Dios, hermanos, se extiende más allá, hermanos, que el milagro de la vida, que el milagro del aire, que el milagro, hermanos, del agua que nosotros podemos disfrutar. Podemos conocer algunas necesidades apremiantes para el ser humano, ¿verdad? Aunque es cierto, hermanos, el aire es indispensable para vivir, el ser humano ha llegado a necesidades tan grandes en su vida, hermanos, que el tan solo respirar le es insuficiente para poder enfrentar una circunstancia. Tanto es así, hermanos, que como seres humanos hay momentos de nuestra vida que llegamos a expresar: me siento morir. Yo no sé tú, pero yo sí. Y aún conociendo de Dios, hemos pasado circunstancias en que posiblemente no lo dices, posiblemente no lo andas publicando, pero tú te sientes morir. Y hemos expresado en algún momento: me siento morir. O algunos han dicho: trágame tierra, quisiera que me tragara la tierra viva. Algunos han dicho: no quisiera ni siquiera que amanezca. Otros han dicho: cómo quisiera que todo fuera diferente. Otros han dicho: si él existiera. O algunos de plano han dicho: creo que hasta aquí llegué, ya no sé cómo seguir, ya no sé cómo, creo que hasta aquí llegué. Y si nos vamos, hermanos, al libro de Job, capítulo 3, versículo 16 al 26, veamos lo que Job también en su momento expresó y que pudiéramos decir: híjoles, creo que Job pensaba igual que yo. Job piensa, y es un ejemplo, hermanos, de cuando nos sentimos así, cuando nos sentimos tristes, cuando posiblemente alguien llega a tu vida y te dice: oye, pero dale gracias a Dios por la vida que tienes. Mira, muchos ya no viven, pero a él no le ha sido insuficiente eso. No le ha sido suficiente. Oye, pero dale gracias a Dios que puedes respirar. A él ya no le hace suficiente el poder respirar. Él lo que quisiera es morirse mejor. Y dice, hermanos, Job capítulo 3, versículo 16: ¿por qué no fui escondido como abortivo? Job, para algunos que no conocen, Job
tuvo una situación muy difícil. Él fue pasado, hermanos, por una circunstancia tremenda, hermanos, y lamentable, pudiéramos decir también. Y dentro de toda esa agonía, dentro de toda esa aflicción por la cual él fue sometido, hermanos, él habló así en su momento de debilidad. Dice: ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Ahí los impíos dejan de perturbar y ahí descansan los de agotadas fuerzas. Ahí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Ahí están el chico y el grande y el siervo libre de su Señor, porque se da luz al trabajado y vida al de ánimo amargado. ¿Qué esperan la muerte y ella no llega? Aunque la buscan más que a tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Mira, hermano, yo pienso que Job habla levanta la voz por todos aquellos que sufren, y de cierta manera, hermanos, él habla lo que siente su corazón, el corazón del ser humano, cuando habla en medio de la debilidad. Y posiblemente trata de pensar y de razonar. ¿Por qué? ¿Por qué se le da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir? ¿Por qué? ¿Por qué se le da, dice, luz al trabajado y vida al de ánimo amargado? ¿Por qué? Si ya no quiere vivir. Muchos nos preguntábamos esto en la pandemia, ¿verdad? Señor, ¿por qué te llevaste a este y a aquel que no quiere vivir? Míralo cómo está en la basura, míralo cómo está. ¿Por qué se le va a dar vida a ese que no ni siquiera da gracias a Dios por el sol ni por el aire que respira? Vemos, hermanos, este clamor, ¿verdad? Esas necesidades tan grandes que van más allá del aire, ¿verdad? Del aire que respiramos, hermanos. Una persona dijo así: mejor me hubiera muerto chiquito, ¿verdad? Ahí en el versículo 16 dice, yo creo en lo que quiso decir Job: hubiera sido yo un abortivo, ¿verdad? Me hubieran abortado, me hubiera abortado mi madre ya para que no tuviera yo que ver todo este dolor. ¿Cuánto nos podemos llegar a sentir así en ese nivel, hermanos? Donde ya el aire ya nos sustenta, donde la misma vida ya no nos sustenta, ya no nos alegra ni el sol ni la noche, ya no nos alegra. Hay momentos, hermanos, así del ser humano, que nada ya le consuela, ni nada le da esperanza, ni nada, hermanos, ya no hay nada, hermano. Es lo que quisiera, a veces es mejor morir, hermanos. Quisiera algo más, no le es suficiente ya con lo que ha visto. Y hermanos, déjame decirte que ahí, mira dónde se sentía Job, hasta dónde llegó Job, hermanos. Hasta dónde se puede sentir una persona cuando dice: me quiero morir. ¿Cómo se puede sentir esa persona? Pudiéramos decir que ya llegó al límite. Algunos pudieran decir ya cayó en lo más bajo. ¿De verdad que ya se quiere morir? Hermanos, si es que tener esa sensación o ese deseo, hermanos, ya de tener más valor para morir que para vivir, hermanos, es que podemos decir que ya llegaste a un límite. Ya hasta ahí llegaste, de verdad. Pudiéramos pensar: oye, no puede ser, nos ha acabado la vida. La vida sigue. Pero para esa persona ya acabó. Para esa persona es verdad, hermanos, ya no sabe cómo seguir. Es verdad, hermanos, que ya para él la ilusión se acabó. Ya no hay consuelo. Pero, hermanos, cuando nosotros llegamos a ese límite, pudiéramos decir que también el límite es una clave. Es una clave, hermanos.
El límite de nuestra capacidad muchas veces nos hace decir o tan solo pensar, hermanos, hasta aquí llegué, o ya no sé cómo seguir, ¿verdad? O cómo hacerle, hermanos, o decir, la vida ya no tiene sentido. Hermanos, no sé cómo hacerle quizás con mi esposo, no sé cómo hacerle con mi esposa o con mi hijo, ante la pérdida de trabajo, ante el agotamiento en todas las áreas de la vida. Hay un sinfín de razones que nos pueden mandar señales que hasta aquí llegamos, o que de esos problemas no vamos a pasar, que la pobreza nunca se irá, que estamos marcados para sufrir. Este límite, hermanos, es un principio, no precisamente es el fin. Más bien puede ser el principio, hermanos, de un cambio, de una vida nueva, bajo la provisión divina de Dios, definitivamente. Señor, ¿qué tienes para mí? Tu palabra dice que el aire nunca cesará, que la sementera nunca cesará, Señor, que el día y la noche nunca cesará, Señor, pero a mí ya me duele la noche, me duele el día, Señor, yo ya me quiero morir. ¿Habrá algo aún para mí? Y si vemos, hermanos, la vida de Job, que él está diciendo ahí, hermanos, lo que leímos. Él había llegado a un límite, hermanos, de quererse morir. Él, hermanos, ya se sentía que había llegado a un momento de su vida donde ya no había razón de seguir. Había perdido todo lo material, había perdido a toda su familia y dijo, ¿para qué vivir? Si vivía por mis hijos, vivía por lo que tenía, pero ya ni mis criados me quieren. Ahora ya no soy nadie. ¿Para qué vivir? Hay mucha gente que así dice. Dicen, señora, yo ya crié a mis hijos, ya vi a mis nietos, creo que hasta aquí llegué. Cuando Dios me quiera recoger, ya no tienen un propósito. Mas sin embargo, hermanos, vemos en la vida de Job lo que Dios todavía hizo en su vida. ¿Cuántos nos hemos sentido en una situación así, hermanos, y pensamos que hasta ahí llegamos ya? Y pensamos que hasta ahí llegamos ya, hermanos, pero después, hermanos, los cielos se abren. Y dice el Señor, como había un hombre, ¿verdad?, en ese programa de Siempre en Domingo, hace muchos años. ¿Qué decía? Para los que están viejitos como yo. ¿Cómo decía? Cuando terminaba el programa, aún hay más, ¿verdad? Aún hay más. Decía el Señor ya en ese momento llega, hermanos, te abre los cielos y dice, aún hay más. Amén. Gloria al Señor, dile al que está a tu lado, aún hay más, hermano. Aún hay más. Gloria al Señor. Hermano, no es el fin. No es el fin, hermanos. Este límite te está marcando, hermanos, no precisamente el fin. Más bien puede ser el principio de una nueva vida, hermanos, pero ahora bajo la provisión divina de Dios. Algunos han expresado, hermanos, con el alma en la mano, Dios nunca llega tarde. Amén. Dios nunca llega tarde, llega en el preciso momento. Ahí cuando tú sientes que te vas a caer, ahí cuando tú sientes, hermano, que si ya de veras ya Dios no hace nada, de veras te vas a morir. Dios nunca llega tarde, hermanos. Veamos, gloria al Señor, la provisión divina. Si ciertamente, hermano, Dios es soberano, Él es omnisciente, Dios sabe por qué pasan todas las cosas. ¿Y por qué lo permite, hermanos? ¿Por qué Dios permite que lleguemos al límite en algún momento, hermanos? Dios a mí me ha hecho llegar en todas las etapas de mi vida al límite. Un día le dije, mejor mátame pues, a la edad de 15 años cuando trató conmigo. Cuando nacen después mis hijos, y tuve una en el hospital, a mi hija Joana.
sentí que llegué al límite, donde mi hija moriría en mis brazos. Me hizo llegar el Señor ahí. Y así te puedo contar muchas cosas. A los 8 años, mi hijo Carlos, yo sentía que se me moría en mis brazos también, cuando sufrió una fractura de fémur. Y el camino de la casa al hospital de traumatología, de pediátrico infantil de Iztacalco, yo sentía que mi hijo se moría. Y un trafical, y donde sientes que quisieras que todos te abrieran camino y quisieras llegar, pero no. Ay, no te interesa si hay aire, no hay aire. Tú lo que quieres es llegar, porque tú tienes una necesidad más grande que tan solo el aire. Y así te puedo contar cuántas cosas Dios me ha hecho llegar al límite, donde digo, Señor, ya no sé qué hacer, qué va a pasar, Señor. Y a todos el Señor nos ha llevado ahí, hermanos. ¿Por qué Dios nos hace llegar al límite? ¿Por qué Dios nos hace llegar, hermanos, a una situación donde ya no sabemos qué hacer? ¿Por qué el Señor nos hace llegar a un momento donde, hermanos, decimos, ¿por qué a mí, Señor? No es otra cosa más que para empezar a volver a depender de su provisión. De esa provisión, hermanos, que va más allá. Y no te puedo decir del simple aire, porque el aire es una bendición de Dios, pero para algunos es cualquier cosa. Algunos ni les importa, ni se dan cuenta que respiran día y noche. Ni cuenta se dan de tanta maldad que hay en su corazón. Ni cuenta se dan que respiran. Mas sin embargo, Dios nos quiere hacer despertar, hermanos, para que veamos que su provisión es más grande y mucho más que este aire que muchas veces ignoramos. Más allá todavía, hermanos, que este sol que ignoramos y a veces renegamos. Más allá, hermanos, la provisión de Dios. Ante nuestras limitaciones, veamos algunos ejemplos de la provisión divina en las Sagradas Escrituras. Vemos a un hombre, hermanos, llamado Abraham. Ahí en el libro de Génesis, capítulo 22, dice la palabra de Dios, de versículos del 1 al 8. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios tiene un propósito siempre dentro de esa provisión divina. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hermano, mientras yo leía, mira, yo he leído muchas veces esta parte de la palabra de Dios. Y siempre me ha impactado, ciertamente. Siempre. Pero mientras Dios me daba esta palabra, hermanos, como si nunca hubiera impactado
impactado mi vida, impactó todo mi ser. Cuando en todo el camino, hermanos, te puedes preguntar cuánto tiempo, hermanos, caminó Abraham en esa prueba. Cuando sacó a su hijo de su casa, llamó a los siervos, cargó al asno, echó la leña, agarró el cuchillo. Yo creo que mientras agarraba el cuchillo se hizo como que no encontraba el cuchillo, a ver si Dios le volvía a hablar y le decía, ya no lo hagas. Pero nunca llegó esa palabra. Iba en el camino. Posiblemente se sacaba la piedra de su zapato, se sentaba un rato para esperar a ver si Dios, yo quiero imaginarme, la Biblia no lo dice, ¿verdad? Para ver si Dios decía algo diferente, ¿verdad? Ya no vayas. Pero no, hermanos. Dios permitió, hermanos, que llegara Abraham a un momento. Híjoles, qué tremendo es que cuando tú vas solo, tú te das valor, hermano. Recuerdo en una ocasión, mi esposo y yo encerramos a nuestros hijos. Teníamos que ir por pan muy lejos y muy a oscuras ya. Y dejamos a los niños encerraditos, aparentemente encerraditos, hermano. La puerta era una puerta de cartón, imagínate, y con cadena. Y les dijimos, ay, quédense tantito, ahorita venimos. Y que nos vamos rápido, se nos había hecho tarde. Vamos por un pancito, órale pues, pero córrele. Todo esto era oscuridad, hermanos. Y llegamos. Hermanos, llegamos. Estamos escogiendo el pan y estamos nosotros, pero ni cuenta nos habíamos dado que habían 2 hombres ahí con 2 pistolones tremendos ahí ya. Y luego se me vino a la mente mis hijos, ¿verdad? Dios mío, mis hijos. Y se voltea al hombre y dice, ustedes callados, pero me hacen así con la pistola, ustedes cállense. Y mi esposo, yo nomás quiero mi cambio. Y le digo, vámonos, ¿qué quieres cambio tú todavía? No, dice, pues yo quiero mi cambio. Sí, nomás vengo por mi cambio y ya me voy. Y yo, no, ya vámonos, por favor. Llegamos a la casa, mis hijos bien felices, pero muchas veces los hijos no saben, ¿verdad? Si ya comiste, si no comiste, pero tú solito te lo callas, lo que has vivido, lo que has pasado. Pero qué tremendo, hermanos, cuando ya están ahí los hijos de por medio, cuando está la esposa ya de por medio, cuando... Mira lo que pasó con Abraham. El hijo dice, bien contento, ¿verdad? Ahí vamos a sacrificar, ¿verdad? Como dijo el cochinito aquel, estoy bien contento porque le van a dar chicharrón al gallo, ¿verdad? Dijo el puerquito, ¿verdad? Estoy bien contento porque le van a dar chicharrón al gallo. Ajá. Y dijo el gallo, ay, no. Dijo el hijo, aquí está la leña y el cordero, padre. ¿Tú qué crees que sentía Abraham, hermano? ¿Tú qué crees que sentía Abraham, hermano? ¿Tú qué crees que sentía Abraham? Cuando Dios nos hace llegar a los límites, hermano. ¿Cuánto tiempo caminó Abraham en la prueba pensando que Dios lo libraría? Y llegando al límite, ¿qué pasaría, hermanos, por los pensamientos de Abraham? Quizás Dios no tarde en librarme antes de que llegue y tenga que decirle a mi hijo que es él. Al ver, hermanos, la provisión de Dios, ¿qué ha de haber hecho Abraham? ¿Qué hubieras tú sentido, hermanos, cuando Abraham llegó al límite?
no había de otra. Era cierto. Colocó a su hijo en el sacrificio. Él estaba seguro de una cosa solamente, de que la voluntad de Dios era buena. Eso es lo único de lo que estaba seguro Abraham. Había una parte de su corazón que se estaba desgarrando. ¿Sí? Hay momentos en la vida del ser humano, hermanos, donde el sufrimiento a veces jalamos a los hijos, ¿verdad? A nuestras generaciones, a la esposa, al esposo. Y la esposa le pregunta al viejito: oye, viejito, ¿y qué sigue? ¿Y ahora qué? Y el esposo, bien valiente, porque dicen que los hombres no lloran, él no llora, ¿verdad? Y dice: no te preocupes, no, todo va a estar bien. Pero por dentro él está sintiendo miedo. Por dentro él no sabe qué hacer también. Pero le dice a la esposa: no te preocupes, todo va a estar bien. Yo voy a ver cómo le voy a hacer. Hijos, no, ustedes tranquilos, ustedes nomás hagan una cosa, échenle ganas. Todo va a estar bien. Mientras viva su padre, nada les va a faltar. Ustedes tranquilos, pero el padre no sabe, ¿verdad? Y llegas a un límite. Llegas a un límite. Cuando la madre queda sola y se vuelve padre y madre, y los hijos dicen: ¿y ahora qué? ¿Ahora qué, madre? ¿Ahora qué vamos a hacer? Y la madre dice: no se preocupen, no se preocupen. Vamos a ver qué hacemos. Pero hermanos, cuando hay situaciones, hermanos, que te llegan a un límite, hermanos, a donde tú no quisieras llegar nunca, ni pasar por ahí, hermanos, ahí, hermanos, es cuando necesitamos la provisión de Dios. Posiblemente más que el aire que respiramos, más que el sol que vemos cada día. Dios nos quiere mostrar la provisión de Dios, y muchas veces va a permitir que lleguemos al límite. ¿Cuántos dicen amén? Para ver su provisión. Él ya sabe que el aire te da lo mismo si está o no está, tú ya ni cuenta te das. A ver, ni cuenta te das. Ni gracias a Dios le das a veces. Ya sabe que eso para ti, ya Dios lo prometió, que siempre estaría con nosotros y que eso nunca faltaría. Su provisión siempre estará con nosotros, el día, la noche para descansar, el día para trabajar y pum, 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 y ya. Pero hay momentos en que el Señor nos dejará llegar al límite en una circunstancia. Hay momentos, hermanos, en que el Señor nos probará, porque dice ahí el versículo 1, ¿verdad? Dice y dice que el Señor quiso probar, hermanos, por alguna razón, todos con un propósito, hermanos. A veces, hermanos, ya estamos en el lugar del sacrificio y no le decimos a nadie, y si preguntan les decimos que estamos muy bien, que todo bien, que Dios proveerá, pero ni tú mismo sabes nada. Así estamos, al límite. Qué grande ejemplo, hermanos, con Abraham. Qué grande ejemplo. Nadie nos libramos de llegar a un límite. Nadie nos libramos, nadie. Las mujeres, cuando nos aliviamos, sentimos que hasta ahí llegamos. Yo de mis hijos, yo dije: hasta aquí llegué. Y no era cierto. Ahí estaba la provisión de Dios. Despertaba yo, señora. Me despertaban hasta a cachetadas. Dije: órale, ¿qué se traen? Ay, dije, no me morí. Gloria a Dios. Que Dios nos hace llegar al límite. Decir ya, donde decimos: no, ya no voy a poder, de veras, de veritas que ya me voy a morir, ya. Bueno, Señor, te entrego todo, hasta aquí llegué. No, hombre, dice el Señor, órale, regrésate, que hay mucho que hacer. Amén. Pero Dios sabe por qué, hermanos, por qué pasamos estas experiencias, ¿verdad? Hermanos, si Abraham confiaba en Dios, sabía que Dios era bueno.
Algo tenemos que estar seguros ante todas estas situaciones. Cuando eres pasado por la prueba, cuando eres pasado por la lucha. Mira, Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. Y aunque sea que me permita llegar hasta el polvo, pues de ahí yo sé que Dios me va a levantar. No importa hasta dónde Dios permita que lleguemos, hermano. No importa si permite que nos lleven cautivos no sé a dónde. No importa. Así nos lleve a la luna. Su misericordia, hermanos, su provisión nunca nos faltará. No importa hasta dónde Dios nos permite, hermanos, llegar. No importa, hermanos, donde ahí sintamos nosotros que ya no tenemos de otra. Job confiaba en Dios. Tú y yo tenemos que confiar en Dios. Abraham sabía que Dios era bueno. Tú y yo tenemos que tener muy presente que Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno, hermanos. Abraham amaba la voluntad de Dios. Y si una cosa tenemos que tener nosotros, es también amar la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así como el Señor Jesucristo, hermanos, antes de ser entregado, Él lloraba, dice, y sudaba gotas de sangre. Hermanos, Él dijo: Dios mío, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos dijimos: Señor, si es tu voluntad, Padre, por favor, que no pase yo por esto, Señor? ¿Cuántos posiblemente llegamos a ese límite? Señor, por favor. El último susto que Dios me permitió tener es con mi hija Manaín, que se me alivió casi en mis piernas. Todos me contaban, y para mí era como una película de ciencia ficción. Pero cuando me tocó, yo dije: Señor, todo el camino yo iba muda. Y yo le miraba la cara a mi hija. Y yo le quería mirar la cara a Dios, como diciendo: Señor, ¿de veras vas a permitir esto? ¿De veras vas a permitir esto, Señor? Señor, yo no estoy preparada, Señor. Yo no sé qué voy a hacer, Señor. ¿O acaso vas a permitir que mi hija se me muera en mis brazos, Señor? ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos preguntado eso? De decir: hasta aquí llegué. No puede ser que esto esté viviendo. No puede ser que Dios me va a permitir vivir esto. Pero déjame decirte que sí, muchos lo van a pasar. Y yo no sé cuántas cosas Dios va a permitir todavía que yo pase, hermanos, donde yo pueda acordarme de la provisión de Dios, donde yo pueda acordarme, hermanos, que Dios es bueno, donde yo pueda acordarme que Dios es grande y maravilloso, que abrirá, hermanos, las ventanas de los cielos para ver su bendición, para ver su gloria, para ver su poder, para ver su misericordia, hermanos, más allá del aire que muchas veces ignoro y que pretendo conocer. Ahí va a estar. Ahí va a estar. Ahí va a estar, hermanos. Ahí se acaba la grandeza. Ahí se acaba que todas las puedes y las sabes y te crees grande y que no sé qué. Ahí se acaba. No dependes de nadie más que de Dios. Aquí estoy, Señor. Tú sabes qué vas a hacer. Tú sabes qué vas a hacer, Señor. Sé que tú eres grande y poderoso y tú eres soberano y lo que quieras lo permite, Señor. Aquí estoy. Y lo pasa uno, hermanos. Y Dios lo permite, gloria al Señor, hermanos, con un propósito. Amén. Veamos otro ejemplo en la palabra de Dios, hermanos, ahí en Números, capítulo 21. Gloria al Señor. Números, capítulo 21, dice la palabra de Dios. Nos habla aquella historia, hermanos, de la serpiente de bronce. Hermanos, hubo una razón, hubo un propósito, hermanos. Hubo una razón.
El pueblo de Dios había caminado en rebeldía, ya no le importaba el aire que respiraba, no le interesaba, le daba lo mismo. Podían amanecer y anochecer y seguían renegando de Dios. No les interesaba darle la gloria a Dios. Hermanos, dice el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mira qué tremendo, hermanos. Cuando ya ni el aire, ni el agua, ni el sol te satisface, ¿verdad? Renegamos de la comida, renegamos de lo que tenemos, renegamos. ¿Y hasta cuándo? Pues es cuando Dios más nos va a llevar al límite. ¿Sí? Y Jehová envió entre el pueblo, dice el versículo 6 del capítulo 21 de Números, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. En este pasaje bíblico, hermanos, vemos que había una razón, y Dios los llevó al límite de la muerte, hermanos, de ver cómo la gente se moría, y luego ellos picados decían: nos vamos a morir. Donde ya no hay solución, donde la lógica nos dice: fuiste mordido por una serpiente, vas a morir. Es la paga de tu pecado. De Dios nadie se puede burlar. Dios envió a la serpiente, la gente moría, pero el pueblo, dice, se arrepintió. Dios proveyó, hermano, la sanidad de los que aún vivían, pero que también se habían arrepentido. Dios permitió que llegaran al borde de la muerte. Y ahí donde muchos pensaban que ya no había salvación, donde su lógica les decía ya no hay cosa que hacer, ahí, hermanos, Dios proveyó vida y sanidad. Y que se diga, Dios proveyó el perdón. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Dónde dijimos? Al borde de la muerte. Van a haber momentos en que llegaremos al borde de la muerte. Si Dios quiere, nos va a llevar hasta ahí. Si Dios quiere, nos va a llevar al borde de la muerte, para ver si ahí aclamamos a Él. Y seguro que si aclamas, y seguro que si no olvidas que Dios es bueno, Él va a abrir la ventana de los cielos y te mostrará su provisión, como lo hizo con este pueblo rebelde, hermanos. Dice que su siervo, hermanos, y gloria a Dios porque Dios sigue levantando siervos, hermanos, que interceden por el pueblo, que interceden, hermanos, para que la gente vea la provisión de Dios, para que la gente sea perdonada, para que la gente sea ayudada, hermanos. Aún en medio de esa situación difícil, aún en medio de estar al borde de la muerte, puedan ver, hermanos, la provisión de Dios. Gloria al Señor. En medio del desierto, Dios fue, hermanos, podemos ver en la historia del pueblo de Israel también, dice que Él caminaba entre su pueblo. Los hizo, hermanos, desviarse. Hermanos, yo leía la palabra de Dios y dice que la tierra prometida estaba ahí cerquita. Ahí cerquita estaba, hermanos. Cerquita de Egipto estaba. Pero dice la palabra de Dios que Dios hizo que dieran vuelta.
Porque no sea que viendo que estuviera cerquita, un día dijeran, mejor vámonos a Egipto. Dice, así es que hizo, hermanos, que se fueran un poco lejos, pero su rebeldía los llevó más allá, hermanos. Pero Dios lo permitió, hermanos, también para mostrar su provisión. Y dice que Él caminó con ellos de día, hermanos, con una columna de nube, y de noche con una columna de fuego. Él nunca los dejó. Él siempre caminó delante de ellos para guiarlos, hermanos. Dice que los hizo poner en medio, los hizo pasar en medio por el mar seco. Dice que podían, hermanos, si tú lees la palabra de Dios, hermanos, qué tremendo. Dice la palabra de Dios ahí en Éxodo 14, versículo 3 al 4, hermano. Y si gusta, vamos rápidamente, gloria al Señor, ya casi voy a acabar, gloria a Dios. Éxodo 14, versículos 3 al 4, dice: vamos a leer desde el 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta. Fíjate, el plan de Dios. ¿Hasta dónde Dios te quiere llevar, hermano? A veces Dios te va a hacer cosas, hermano, que no comprendemos. ¿Sí? Dice: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot contra Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Dios tenía un propósito para con Faraón, hermanos. Dice: porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y dice Dios: yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Mire, hermanos, por culpa de Faraón también, a veces, hermanos, Dios se va a glorificar, hermanos. A veces Dios nos va a llegar al límite de algo por culpa de otro, pero para enseñarle a Él. Y a ti te vas a llegar al límite de alguna situación por la que no quieres pasar, para enseñarle a alguien el poder de Dios. Y dice: porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos, dice, lo hicieron así. Y si vamos al versículo 12, dice la palabra de Dios que el pueblo renegó. Cuando llegó ahí al límite, hermanos, cuando vio que ya Moisés sí sabía, Moisés sabía que allá estaba la salida, pero le dijo al pueblo: vámonos por acá, es por acá. Y ahí van todos siguiendo a Moisés, ¿verdad? Y dijo Dios: te voy a poner entre el desierto y el mar, porque quiero enseñarle algo a Faraón. Pero el pueblo de Israel, hermanos, como no tenían la visión, tuvieron miedo, se estremecieron y empezaron a renegar. Ellos solamente miraban el desierto de este lado y miraban de este lado el mar. Solamente miraban a los enemigos y solamente miraban el mar, que era otro peor enemigo, peor todavía. Solamente miraban eso. Y empezaron a renegar ellos. Y dice: no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en este desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mira hasta dónde orilló el Señor a su pueblo. ¿A dónde lo orilló?
los enemigos de un lado y el mar enfrente de ellos. Hay cosas que no entendemos, hermanos. Hay cosas que no entendemos, pero Dios sabe por qué las permite. Dios sabe por qué las permite, hermanos. Dios sabe, no es contra ti. Muchas veces es contra otras personas, hermanos. Y a ti Dios te va a enseñar su provisión, hermanos, te va a enseñar su poder. No es contra ti. Muchas veces cuando el Señor nos pone al límite, no es porque no te quiera, no es porque ya no le agradas, no es por... No. Es porque te quiere mostrar su poder y callar la boca del maligno. Y a ti mostrarte su poder. Todo es con un propósito. Podrás decir a Dios: ¿a qué me estás orillando, Señor? ¿Qué estás permitiendo en mi vida para enseñarle a alguien más? ¿A qué me estás exponiendo, Señor, para probarme? ¿Cuántas veces yo he estado en un hospital y le he dicho: Señor, yo soy tu hija, Señor, pero ¿qué quieres sacar de mí, Señor? ¿Cómo quieres que yo actúe, Señor, en este momento, Señor? ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones tristes, lamentables, que no quisiéramos, daríamos lo que fuera por no estar ahí? Pero ahí nos pone el Señor, ahí en medio. Ahí, en medio del fuego nos pone el Señor. Lo que tenemos que hacer es, como Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová alabado. Todo debe de ser con un propósito. Pudieras tú preguntarle al Señor: Señor, ¿a qué me estás orillando? ¿Qué estás permitiendo en mi vida? ¿Para qué me estás exponiendo así, de esta manera, Señor? ¿A quién quieres salvar? ¿A quién quieres mostrarle tu poder? ¿A quién quieres, Señor, darle un ejemplo de que tú estás conmigo, Señor? Que nosotros ya sabemos que Dios está con nosotros, pero a veces Dios nos pasa por una situación para demostrarle a otros que Dios está contigo, hermano. Porque hay otros que dicen que le salve su Dios, que le salve, a ver si es cierto. Y Dios nos pasa y yo digo: ¿cómo, Señor? ¿Cómo que voy a pasar aquí si yo estaba bien aquí, Señor? Tú pásale, yo sé por qué lo hago. Ay, Señor Jesús. Y ya después dices: ya no como aquel, ¿verdad? Ya como aquel que dicen que estaba allá en un 10º piso, ¿verdad? Y él se asomó para ver qué estaba pasando, ¿verdad? Y de repente alguien que lo avienta, ¿verdad? Y todos allá abajo ya después lo estaban entrevistando y dicen: oiga, queremos saber cómo fue que usted se aventó. Y dice: yo quiero saber quién me aventó. Muchas veces así nosotros, ¿verdad? Cuando ya salimos de la lucha, cuando ya salimos de la prueba, cuando ya salimos de la circunstancia y muchos nos dicen: oye, ¿cómo le hiciste? No, yo también quiero saber cómo le hice. Yo creo que fue Dios definitivamente el que me ayudó. Sí, definitivamente Dios está contigo. Definitivamente Dios está contigo y vemos un grande propósito que se cumple en nuestras vidas, ¿verdad? Amén, gloria al Señor, hermanos. San Juan capítulo 3 versículo 14, hermanos, nos hace referencia de esta anécdota, de esta historia que fue verídica y en Números, ¿verdad? De la serpiente, hermanos. Ahora nos lleva también a pensar en la provisión divina del Señor, hermanos. Dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El hijo de Abraham dijo: Padre, llevas la leña,
Cordero. Y Dios nuestro proveedor dijo: hijo, no le hagas nada a tu hijo. Ahí está el Cordero. No hay por qué seguir sufriendo. No hay por qué seguir en la incertidumbre. Juan el Bautista dijo un día: he aquí el Cordero. Ya no tenemos por qué andar sufriendo. Ya no tenemos por qué andar arrastrando maldiciones. Si la provisión de Dios está con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? No importa hasta dónde te lleve el Señor. No importa. No importa hasta dónde te lleve el Señor, hasta dónde permita el Señor que llegues. Ahí va a estar la provisión de Dios. Y tú tienes que confiar, y tú tienes que creer, y saber que Dios es bueno, y que Dios es poderoso, y que Dios es grande y maravilloso, y que Dios sabe lo que hace. Y debes de saber levantar tu mano y decir: gracias, Señor, porque me permites llegar hasta aquí. Tú sabes tus planes, tú sabes tus propósitos, Señor. Alabo y glorifico tu santo nombre. Dios proveyó, hermanos. Dios proveyó el Cordero. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Gloria al Señor, gloria a Dios. Hermanos, Dios proveyó, hermanos, el Cordero. Dios estará contigo, Él te ayudará, hermanos, Él te enseñará. ¿Con qué propósito ha permitido ciertas cosas o permitirá ciertas cosas en tu vida? Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Hay un dicho, ¿verdad?, en el mundo que cita: ahora, cuando una persona entra a un problema, dice: ahora sabrás lo que es amar a Dios en tierra ajena. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos una circunstancia, hermanos, cuando sentimos que nos morimos, cuando sentimos que todo se sale de control, cuando sentimos que llegamos a un lugar donde no queremos estar, ahí, hermanos, donde hay que clamar. Ahí es donde hay que confiar. Es ahí. Abraham confió hasta el último momento. Él estaba tranquilo. Él estaba obediente. Él lo daba todo por Dios. Y Dios proveyó. Mira en qué circunstancias se mueve Dios. Alaba al Señor. Ponte de pie, hermanos. ¿Cuántos saben que Dios es nuestra provisión divina? Gloria al Señor. En cualquier situación, para Él no hay nada imposible. Dios sabe por qué ha permitido que llegues a esa situación. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué pasaste por un sufrimiento. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. No le preguntes, no reniegues. Tú di: Señor, yo sé que tú eres bueno. Como Julio Melgar, ¿verdad? Él dijo: yo sé que mi Padre me ama. Yo sé que mi Padre me ama. Yo sé que yo soy su hijo. Yo creo que eso fue lo que dijo Abraham también. Yo sé que Dios me ama. Yo sé que Él está conmigo. Si me ha permitido llegar hasta aquí, qué bueno que fui yo, y qué bueno que no fue otra persona. Qué bueno que fui yo. Gracias, Señor. Ahí se mueve Dios, hermanos. Ahí nosotros podemos ver la provisión de Dios. Ahí Dios se va a manifestar. Ahí Dios se va a glorificar. Ahí Dios te va a decir por qué. Ahí, hermanos, tú verás la bondad de Dios. Ahí tú verás, hermanos, la provisión de Dios. Hermanos, deja que Dios te lleve. Deja. Y dile al Señor: Señor, ayúdame a entender. Ayúdame a no olvidar que tú eres bueno, Señor, que tú estás conmigo, que tú prometiste estar conmigo, Señor, y que tú quieres mostrarme tu provisión, Señor, que va más allá
allá posiblemente del aire, que también es valioso, más allá del sol, que también es valioso, pero mi ser necesita ver más allá, Señor. Si mi ser necesita ver más allá, Señor, yo quiero verlo, Señor, yo quiero verlo. Permíteme verlo, Señor, permíteme verlo, que ese final que pensaba yo tener, Padre bendito, sea el principio de tu bendición conmigo, Señor. En esta noche te lo pido, Señor, en esta noche te lo pido, Padre, porque no he llegado hasta aquí, Señor. No es mi final, Señor, es mi principio de mis bendiciones, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias por lo que me has permitido vivir. Gracias, Señor, porque aunque sienta que mis fuerzas ya no las tengo, que aunque sienta que hasta aquí llegué, que aunque sienta, Dios mío, que para mí no hay más vida, Señor, sé que de ahí nacerá el sol de justicia, sé que ahí nacerá mi esperanza, sé que ahí, mi Dios, empezará mi principio, Padre. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Señor, gracias, mi Dios, gracias por tu provisión. Gracias, mi Dios, alabo y glorifico tu santo nombre, Señor. Te doy honra, te doy gloria, Señor, en esta noche. Bendito sea, Señor. Gracias te doy por tu palabra, Señor. Gracias, Padre. En tus manos pongo a cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces, Señor, por las situaciones que han pasado, por las que están pasando y posiblemente por las que pasarán, Señor. Ruego, Señor, como tú rogaste un día, que su fe nunca falte, Señor, y que esta palabra, mi Dios, dé fruto en su corazón. Sacie su corazón, mi Dios, y les ayude a caminar, mi Dios, bajo tu provisión. En el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo te lo pido, Señor. Amén.